JFD, just fair and direct. Buenas tardes, soy Ignacio Albizuri, soy director de JFD para España y Latinoamérica. Vamos a dar comienzo al webinario en esta situación de crisis de coronavirus, analizando los mercados para ver cuáles son los movimientos o los potenciales objetivos que podemos observar en los mercados según la acción del precio que venimos comentando. Compartir con vosotros que JFD es un broker de MA, y solemos decir que está sponsorizado por Comisiones Cero. Somos un broker de MA en el cual, además de tener una oferta muy potente, no cobramos ningún tipo de comisión en la operativa con acciones. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver estos interesantes movimientos. El mercado está bastante volátil. Ahora veremos, os lo ponemos ahora para que luego lo analicemos, pero estamos viendo cómo el mercado del petróleo, estamos viendo cómo hemos pasado, estamos ahora mismo en el Brent, ¿vale? Lo analizaremos posteriormente. Hemos cotizado, de los $23 por barril a unos 34 y no solo en este movimiento, que estamos viendo futuros muy cercanos, sino incluso hemos visto en futuros más alejados, digamos en julio o posteriores, que incluso cotizaban en mayores precios. Estamos ante una estación en la que, yo creo, no sé si era de esta mañana, sí, o incluso ayer a la noche, una noticia en la que veíamos como Estados Unidos estaba ya comentando que o la OPEP o incluso Rusia estaban ya planteando tomar acción. La situación es que Estados Unidos se ha comentado que o recortan ellos la producción o la recorta Estados Unidos, porque no podemos estar viendo precios del crudo en estos niveles, y estamos viendo ahora mismo el Brent, el Texas está mucho peor. Incluso salió las noticias una comparativa entre el aguacate y el barril de Brent, que costaba más un bulto de aguacate que un barril de Brent. Y esto está haciendo que las compañías que están ligadas o directa o indirectamente al petróleo y al crudo están pasando grandes penurias. Esto lo estamos viendo en una hora, pero si queréis podemos incluso verlo en 30 minutos. Y esto, como veis, es un movimiento muy, muy, muy fuerte, que veremos dónde acaba y que puede dar incluso oportunidades, porque estas cotizaciones son relativamente bajas. Vale, vamos a volver al inicio, un poco la estructura que seguimos en este tipo de webinarios. Estamos en la situación del euro-dólar. Un poco hoy, con los datos de paro que hemos tenido, hemos visto cómo ha parecido que ha seguido la consonancia, tanto mercados de renta variable como euro, que se ha debilitado, y estaríamos viendo cómo hemos perforado este nivel de soporte. Vamos a dejar el gráfico limpio, vamos a ver cómo podemos llegar a estos niveles. Borramos todo y vemos cómo, sin tener en cuenta la bajada que ya habíamos analizado en días previos, que había sido, había sido un cierre de carry trades, después se había apreciado mucho el dólar, y nos encontramos en estos momentos en una situación en la que podemos ver un hombro, cabeza a hombro, en el que era un movimiento bastante clásico. Bien, vamos a sacar las líneas que podemos observar de estos canales. Estaríamos viendo cómo en estos momentos vamos a ver cuál es el punto en el que vemos un canal
como solemos hacer, transportaríamos al total y estaríamos viendo como en gráficos de 4 horas la amplitud de caída la tendríamos en niveles cercanos a 1,0803. Parece ser que este objetivo en estos momentos se queda bastante corto. Tampoco sabemos muy bien si podemos alcanzar todo este nivel, pero si observamos es un punto muy relevante en el que puede ser muy atractivo para incluso poner o intentar situarnos largos debido a aquí que es el punto en el que la mayoría de los intervinientes previos han entrado a buscar esas zonas de largos. En este momento estamos viendo cómo nos quedamos bastante cortos, estamos desnudando velas. Si vamos a niveles o gráficos más pequeños, estaremos viendo cómo estamos en zonas de máximos previos y zonas de entrada de largos. Bien, ¿cómo podemos observar que una zona puede ser atractiva o puede ser algo relevante debido al momento en el que estamos? Bien, en este punto estamos viendo cómo en este momento salimos de una resistencia, que la dibujaremos ahora, y estamos viendo los máximos previos en los cuales el mercado se ha girado. Son momentos en los que hay una gran aglomeración de órdenes y estamos en un punto en el que es bastante difícil observar un cambio o giro de tendencia y sería un corto en continuación. Pero ya a estas horas, ya a las 6 de la tarde, horario europeo, bueno, podemos ver algo de repunte de volatilidad en 1 hora y media, 2 horas, pero el movimiento es muy probable que se mantenga en estos rangos de 1,0870, 1,0840. Eso es la pega que tiene analizar el mercado en estos momentos en los cuales no hay determinada volatilidad. No hay un trade nada claro y los objetivos, tanto parcial como total, serían 1,0803 y 1,0658. Bien, este tipo de mediciones tampoco son nada complejas y lo que al final realizamos es una medición de toda la altura del movimiento que ha habido al alza para proyectarlo a la baja y calculamos la mitad del movimiento como nivel de ruido o nivel en el cual puede girarse el movimiento o que puede tomar un descanso en comparación del movimiento total que el precio puede deshacer. Es decir, en el caso de alcanzar el nivel de 1,0658, puede haber deshecho la totalidad de la altura del último movimiento o canal alcista. Suele coincidir muchas veces con zonas muy clave. En el caso que vemos aquí como zona media o zona de objetivos parciales, estamos viendo los últimos movimientos. Vamos a borrar este cuadrado, estamos viendo cómo hay unas zonas muy clave que son las zonas en las que el mercado previamente ha empezado a comenzar su movimiento de cambio de bajista a alcista. Y también vemos cómo son zonas en las cuales hay máximos previos y mínimos previos relevantes. En el caso del objetivo total, es decir, hemos deshecho toda esta subida, toda la amplitud, estaremos viendo cómo coincide con los mínimos previos, ¿vale? Que suele coincidir y si realizamos todo el rato este tipo de mediciones, es un movimiento muy común que coincidan con zonas muy relevantes. Vale. Bien, luego, si queréis, podemos ir o repasar, bueno, al final de esta pequeña charla, vamos a repasar un poco los movimientos para que si alguno tiene alguna duda, pues la pueda realizar. Bien, bien, vamos a hacer un pequeño análisis del IBEX. Habíamos hecho, aquí queda el de la semana pasada, pero como siempre, vamos a borrarlo, empezar de cero
y volver a analizar el gráfico limpio, ¿vale? Venimos, de un movimiento muy fuerte, un movimiento bajista, debido, bueno, a los acontecimientos que estamos viendo, y estamos viendo cómo si podemos observar el gráfico, estamos viendo cómo la bajada ha sido potentísima, pero sin embargo tampoco ha sido tan amplia como se podría esperar debido a la pérdida de estos soportes semi-horizontales, ¿vale? Nunca solemos coger los soportes a las máximos porque no suelen ser relevantes. Siempre hay que coger aquellos con los cuales se tiene mayor concordancia, perdón. En este momento vemos que el precio pierde un soporte, no es horizontal, pero como si lo fuera. Estos soportes de poca graduación son aquellos que de perderse, os fijaréis en otros activos, que son activos que cuando los pierde, la virulencia del movimiento es muy, muy potente. Si queréis repetir un poco, pues como solemos hacer siempre, es medir para estar seguros de cuál es el punto más amplio del movimiento. Tendríamos un nivel o un canal, tampoco con mucha pendiente, pero al fin y al cabo un canal, estaríamos midiendo para cerciorarnos que es siempre a la misma altura. Medimos y transportamos. Bien, aunque las mediciones suelen ser bastante correctas, muchas veces entran también consideraciones bastante más fundamentales. Estamos viendo cómo nos hemos quedado cortos de objetivo en 5.208. Nos hemos sobrepasado con muchísima fuerza el nivel intermedio, nivel de ruido o de control. Y el dibujo, la imagen, quedaría como la que estamos viendo, ¿vale? En un momento dado en el cual un índice que tampoco es que sea un Nasdaq o un DAX, muchísimos intervinientes entran a comprar viendo o para promediar o para entrar a precios más atractivos, pensando que en el medio y largo plazo con una posición estructural puede tener atracción. Pues a veces te puedes quedar corto, pero en este momento a falta de que pudiera haber otra onda bajista o que pudiera haber más sesgo bajista, podemos decir que nos hemos quedado cortos y bueno, que parece que tras un pequeño rebote podemos pensar que puede haber un cierto rebote. En estos momentos en el IBEX estamos viendo cómo se mantiene muy cauto, no reacciona mucho a niveles de rentas variables europeas. Si vamos a gráficos de 4 horas, vemos cómo está bastante plano, con una pinta en la cual podemos pensar que no hay mucho volumen o por lo menos no hay mucha dirección. Por el momento es complicado poder comentar cuál podría ser una operación con cierta seguridad, pero sí que podemos observar que se está comprimiendo el precio y en X sesiones al final pues podrá continuar a la baja o realizar un rebote mayor. En el caso, vamos a mirarlo, vamos a borrar otra vez los objetos para dejarlo limpio. Bien. Amplitud de caída, es decir, cuánto podría caer en el caso de poder continuar. En el principio, si es que no hay demasiado pánico en el mercado, ¿vale? Podríamos estar observando que tenemos un canal en el cual, bueno, pues esta es la amplitud y mediríamos cuál es el movimiento que podría darnos el precio en un momento en el que perforamos este soporte. Suponemos que lo haría en esta zona, aunque es una suposición más que otra cosa. Y vemos cómo el precio en su nivel medio o su objetivo parcial nos quedaríamos en una zona antes de el nivel de mínimos previos relevantes. Sin embargo, el nivel total, es decir, el objetivo total
desharíamos todo este pequeño retroceso, nos daría un nivel en los 5.597 puntos. Bien, vamos a realizar el ejercicio contrario, es decir, vamos a ver cuál es la situación en el caso de que el mercado rebotara. Dijéramos que puede haber un movimiento o un apetito por el riesgo o ciertas noticias positivas. ¿Vale? Bien, vamos a ver que esta resistencia parece ser la más concordante. No diría que esta estructura es la que más me gusta. ¿Por qué pensaréis? Y digo, porque normalmente vamos a transportar esta. Normalmente cuando hay movimientos claros, tenemos siempre una estructura bastante marcada. ¿Qué es una estructura bastante marcada? Bien, pues tendríamos un movimiento a la baja, marcamos un mínimo, retrocedemos, volvemos a realizar un movimiento. Esto sería lo ideal, que todavía no ha realizado, pero normalmente es lo que se busca casi siempre en movimientos de ruptura en acción del precio. Estaríamos pensando que el precio debería realizar estos movimientos. ¿Vale? ¿Por qué digo que no me gusta mucho esta estructura? Porque en este momento, habiendo realizado pues, un movimiento casi plano, pues no me daría ningún tipo de seguridad a la hora de poder posicionarme. Sí que es cierto que tenemos un margen de stop relativamente corto si decidiera continuar al alza, pero podríamos perfectamente continuar el movimiento a la baja, que es la tendencia principal que estamos viendo en 4 horas. Con lo cual, no me aventuro a realizar ningún tipo de previsión, porque en estos momentos sería bastante compleja y sería un poco suerte acertar el movimiento sin una estructura clara del todo. Bien, pasamos a la situación del DAX. Vais a ver cómo vamos a borrar otra vez las líneas. Bien, es esto, borramos, dejamos el gráfico limpio y vemos cómo incluso, veis, un movimiento bastante plano durante varias sesiones. Es bastante más claro el movimiento, el retroceso que ha realizado el DAX que de lo que podríamos ver en comparación con el IBEX, pero la situación es bastante similar. Movimiento muy fuerte a la baja. Si lo miramos en gráficos más grandes, es casi lo mismo, ¿vale? Es una perforación de un nivel de soporte casi horizontal. Si veis aquí la altura que tiene este movimiento, pues lo compararíamos y veríamos que pues, habría deshecho el 85% y nos hemos quedado cortos, ¿vale? Una situación relativamente similar. Bien, vamos a gráficos diarios. Tampoco es que tengamos mucha mayor información. Vamos a borrar esta línea y vamos a ir un poco más a lo que es el movimiento diario y en gráficos de 1 hora, ¿vale? Gráficos de 4, como veis, bueno, parece que tampoco ha hecho un movimiento de ruptura o de salir, o parece que quiere salir del nivel de resistencia, que parece que podríamos estar ante una ruptura de la misma. Hemos pasado por encima, pero no llega a ser del todo clara. Incluso ha hecho algún cierto pullback, incluso ha vuelto a entrar en el canal bajista. Es una situación de indecisión bastante potente. Lo único que se puede decir en estos momentos es que tenemos unos stops. Estamos en gráfico, recordar, de 4 horas. Los stops no son pequeños, ¿vale? Lo que quiere decir que no se debe ir apalancado, porque al final no puedes, te puedes apalancar en gráficos pequeños, pero muy apalancado en gráficos grandes es un error porque o tienes mucho capital o es una muerte anunciada. Bien, en el caso que estuvimos buscando
niveles al alza, ¿vale? Porque el momento bajista básicamente es un momento muy claro y es que el precio vaya a buscar zonas inferiores buscando estos últimos puntos de entrada al alza en la cual han entrado los últimos o cierre de cortos o nuevos operadores alcistas. En el caso de que busquemos un movimiento al alza, estamos buscando básicamente un ratio riesgo-rentabilidad relativamente atractivo. ¿Qué sería un ratio riesgo-rentabilidad relativamente atractivo? Pues bien, estamos hablando de un 2 a 1, es decir, por cada euro que hay riesgo, deberías intentar estar ganando o intentándolo por lo menos ganar 2 euros. Como vemos aquí, bueno, pues parece ser que tenemos un ratio 2-1 relativamente claro, o igual es algo menos, pero puede ser atractivo. ¿Cuál es el atractivo de esta operación? Bien, el atractivo de esta operación es no perforar los soportes, no pasar por debajo de los mínimos, situar stops por debajo de los mínimos e intentar ver si el precio, y en este caso si el mercado americano continúa, si el precio podría atentar contra este y este máximo o incluso pasar por encima de ellos, ¿vale? Estas son un poco las situaciones, la configuración de un setup de un trade que podría tener algo de sentido. Luego se puede tomar esta decisión y hacer la contraria, dependiendo de los movimientos de mercado. Pero sí que es cierto que siempre hay que buscar algo, una idea o una configuración de una operación que tenga cierto sentido. Que luego podemos cambiarla en el momento que queramos, pero siempre buscando una mayor probabilidad de éxito que, que de fracaso. ¿Por qué digo esto? Porque si quisiéramos continuar los cortos, ¿vale? Es muy probable, o vamos, o si hubiera muchas posiciones cortas, es muy probable que te saque por máximos, que es un poco la operación contraria. Si yo quisiera ir corto, yo situaría mi stop en estos niveles y el mercado lo que haría es ir a buscarte estos niveles previos. Es un clásico que suceda esto, pero bueno, al final es analizar ambos escenarios para que bueno, nos coja preparados para ver, bueno, si nos hemos equivocado, no pasa nada, tenemos nuestro stop y continuamos con nuestra análisis de configuración de trades. Y si hemos acertado, bien, pues saber salir con cierta dignidad y tampoco querer siempre pues, ir a por los últimos puntos del mercado. Bien, situación del SP500. Aquí tenemos dibujada, que bueno, la voy a dejar porque todavía es válida. Estamos viendo, analizamos la semana pasada, cuál era el movimiento que deshacía, ¿no? Estamos viendo este movimiento bajista, como hemos visto previamente en los varios índices, DAX e IBEX. Veíamos cómo en un primer momento deshaces, pasa por encima de la resistencia, llegamos al nivel intermedio, gira, es un patrón muy común, un patrón en el que pues, muchos entran, otros salen. El movimiento continúa, ¿vale? Y se empieza a quedar corto en el objetivo total, es decir, no consigue deshacer la altura de todo el canal bajista. Nos quedamos cortos y, bueno, el mercado empieza a entrar en un rango lateral después de estos movimientos tan fuertes, ¿vale? Bien, como en el caso, borramos todo y vamos a ver cuáles son las configuraciones que podemos tener, ¿vale? Igual fuimos en una hora. Fijaros en las fechas, ¿vale? Estamos hablando desde el 23 de marzo hasta el 2 de abril. Son unas cuantas sesiones, no demasiadas, pero estamos en gráficos de una hora. Otra de las cosas que os quería comentar es, bien, ¿por qué? O bueno, cuando decimos el apalancamiento, cómo nos arriesgamos o cuántos son los puntos que debemos optar, tenéis que ver cuáles son los movimientos que realiza en el día, ¿vale? Hemos puesto un grid, ¿vale? Es decir, una cuadrícula por detrás para ver cuáles son los movimientos. Tenéis que tener en cuenta cuánto se mueve a priori de media. En estos momentos las medias
se está modificando, cuánto se mueve un activo. ¿Vale? En este caso el SP, ahora mismo tampoco es que lo analice al minuto todos los días que trabajo con ello, pero bueno, una media, digamos, del SP sería entre 14, digamos, 15 puntos, ¿vale? Entonces tendríamos que ver cuáles son los movimientos diarios de este activo para ver qué movimiento o qué trade o si llego tarde o si ya se ha realizado el movimiento, ¿vale? En estos movimientos vamos a ver, ¿vale? Algunos preguntaréis por qué medimos desde este punto exacto, ¿vale? Estamos midiendo casi siempre o siempre que podemos desde los puntos en los cuales cambian los patrones. Como veis, en este punto cambiaríamos de... ¡Ay! Se me ha ido. Vale, vamos a dar control, ¿vale? Aquí cambiaríamos de plano, de bajista a alcista. Por esto cojo estos sitios. Igual a mí me sale un poco más natural, pero nada que os vayáis fijando los canales alcistas y bajistas, estaríais viendo cómo no siempre son los puntos o los máximos mínimos, es decir, los puntos más elevados o más alejados. Y aunque luego haya dilataciones, luego los canales siguen manteniéndose estables. Con lo cual, aunque veáis ciertos movimientos que salen de vuestro canal, estos canales que tienen una pendiente, pues normalmente unos 45 grados, suelen ser los más válidos o los cuales se pueden tomar en consideración para la medición de los mismos. Bien, nos vemos en la situación del mercado actual, ¿vale? Estamos midiendo 24 de marzo al 2 de abril. Transportamos, pinchamos y control, a ver que no me ha cogido, y transportamos al punto de ruptura. Como vemos, hemos alcanzado el nivel parcial, es decir, es casi siempre que hace una ruptura de este tipo, casi siempre obtenemos el nivel parcial. ¿Qué podríamos estar pensando ahora mismo? Bueno, pues un nivel que podríamos haber optado en los 2.565 puntos, cuando pasa por debajo del soporte. En estos momentos habría que esperar. Habría que esperar porque en estos momentos sí que no está claro. Sí que podemos comentar que el nivel del objetivo parcial del SP es 2.455 y el objetivo total lo tenemos en 2.340 puntos. Bien, en estos momentos no tenemos una estructura de caída como tenemos aquí, ¿vale? En este momento vemos una onda, una segunda onda de apoyo y la tercera cae. Pues en este momento pues deberíamos ver un movimiento similar o parecido. Al final son casi todas así, son movimientos de ondas. Un empuje, se apoya en soporte, lo perfora, debería volver a realizar un nivel de soporte con cierta pendiente. Como vemos esta dilatación, estaríamos viendo cómo descartamos ese máximo previo, una dilatación, pero sí que estaríamos viendo que el precio podría estar marcando estos niveles. Bien, si hacemos todo el movimiento, este pequeño movimiento que podríamos verlo alcanzar hasta, bueno, pues incluso mañana o pasado, bueno, pues en el caso de que pasase por debajo de este soporte, es muy probable que fuera a buscar este nivel de objetivo total que viene de esta zona, ¿vale? Bien, vamos a pasar al siguiente activo. Pasamos al Brent, a ver qué ha hecho. Como estáis viendo, bueno, un movimiento de los que hacía mucho tiempo que no se veían. Si lo medimos en rangos porcentuales o vamos o midiendo los dólares respecto a su cotización, estamos viendo que ha casi cotizado los 34, sí, 34, 35 dólares partiendo de una base de los 24, es decir, ha cotizado 10 dólares por encima de los 24 que ya cotizaba. Con lo cual, imaginaros porcentualmente cuál es el movimiento que ha realizado y las implicaciones en mercado que ha podido tener. Si nos ha cogido cortos, tenemos un problema, bueno, o nos ha estopado o nos ha borrado la cuenta del mapa.
Y si estábamos pensando que podía ser o era el momento de ponernos largos, es verdad que hemos aprovechado un movimiento y estaremos más o menos pues ganando un 20%. Bien, situación, ¿vale? Otra vez, mismo ejercicio. Vemos dónde empieza el movimiento. Aquí vemos que hay un canal bajista. Bueno, ahora lo dibujo, ¿vale? Y estaríamos viendo cómo este sería el nivel de resistencia. ¿Vale? Vamos a dibujar para que luego veáis de dónde partimos. Puede ser esto o incluso alguno menos o menos pendiente, pero más o menos pues, partimos de este. Tenemos un canal alcista, el mercado parece que retrocede tras un gap en apertura, continúa cayendo, marco máximo y empieza el movimiento entero. Bien, vamos a medirlo. Se me ha ido. Transportamos, si me deja cogerlo. Transportamos. Ahí, vale. Dilatación, primera cosa que debemos observar. Y que el precio se nos ha quedado en el nivel intermedio o nivel de control o de indecisión o de entrada y salida, entrada de largos y salida de cortos. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo diría que nada. En el momento ya se ha realizado, hemos incluso dilatado el objetivo total, es decir, hemos deshecho más altura de la que nos permitía el canal, nos hemos quedado en el nivel objetivo y ahora tendremos que esperar a una nueva formación de ondas como las que hemos visto, ¿vale? Como podemos ver aquí. Bien, esto es un poco bueno, el análisis que solemos hacer. Si tenéis alguna pregunta en la cual, oye, pues podáis tener alguna duda o me queréis preguntar, yo encantado de responderla. Voy a ver dónde están las preguntas. Chat. A ver, vamos a ver esta pregunta. Vale. Estoy viendo aquí las preguntas que creo que en principio ha podido quedar relativamente claro. Y bueno, si tenéis alguna otra duda, pues oye, encantado de responderlas. Y si no, ya comentaros, bueno, la semana que viene volveremos a tener otra sesión. Y creo que, si no me equivoco, vamos a ver si ha entrado nuestro Se compañero preguntan, sí, estoy por aquí, Ignacio, tienes una pregunta en el chat de el oro, que si lo puedes analizar. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias porque se nos había pasado analizar el oro, ¿vale? Bien, el oro tiene una situación bastante interesante, ¿vale? Por dos motivos, ¿vale? Porque en estos momentos, tras el momento de pánico del mercado, vimos una caída muy fuerte, hubo falta de liquidez, la gente cerró y bueno, al final lo que ha habido es un aumento de transacciones en oro físico, ¿vale? ¿Y esto qué está sucediendo? Bueno, pues con gente con la que hemos hablado, están intercambiando onzas en físico de oro en torno a los 1.800, incluso 1.850 dólares por onza. ¿Qué ha sucedido? Bueno, en un momento dado que todo el mercado se seca, incluso llegaron a parar el cierre de las cotizaciones del oro en ciertos brokers, no lo nuestro no,
Y bueno, ahora parece que se está macheando lo que es el contado con el papel, es decir, el oro físico con las cotizaciones que hay en los mercados financieros, como pueden ser CFDs o futuros. ¿Qué podríamos esperar viendo este gráfico? Bueno, yo diría que alcista, obvio, pero vamos a medirlo y vamos a ver cuál es un poco la situación que podemos observar. Vale, tenemos aquí, pues bueno, como hemos comentado antes, unos soportes casi horizontales, ¿vale? Vemos aquí, vamos a hacer esto, vamos a medirlo, vamos a transportarlo. Vemos que el movimiento se queda corto. Uno de los motivos por el cual el movimiento se queda corto es porque la tendencia no es la principal. Entonces, estos son los principales motivos por los cuales cuando hay un objetivo que no se alcanza es porque la tendencia sigue siendo la principal, que en este caso es alcista, pese a que hayamos visto un retroceso muy fuerte. Bien, vamos a ir midiendo paso a paso qué es lo que ha hecho el precio. Como vemos, se queda primer objetivo, como veis, clavado. Segundo, se queda corto y empieza a retroceder. Vamos a medir cuál ha sido la estructura de este retroceso y estaremos viendo cómo el mercado realiza un movimiento que podemos volver a medir y volver a transportar. En el caso de que el precio dilate los movimientos, como al contrario hemos dicho, con una tendencia que no es la suya, en este momento pues podemos decir que ha dilatado el movimiento y que es la tendencia principal. Bien, vemos cómo alcanzamos nivel objetivo. Luego lo veréis en casa o con los gráficos, como estos movimientos, el primero lo alcanza a la perfección y siempre hay un retroceso cuando alcanza el primer objetivo parcial. Cuando deshace la mitad del movimiento previo, siempre hay un retroceso por pequeño que sea. En estos momentos vemos como hemos deshecho la totalidad del movimiento, volvemos a entrar en el canal previo, ¿vale? Y tenemos aquí como el precio empieza a desnudar velas. Eso quiere decir que hay posiciones, hay cierres de largos previos o cortos que se posicionan contra este ataque a máximos que podemos ver en 1700, 1600 mucho. Si borramos todo, volvemos a ver cuál es el movimiento más a corto plazo. Vemos esto, vemos que el precio pasa por encima y vamos a ver si la amplitud de este retroceso sería suficiente para que pudiéramos pasar por encima de máximos. Bien, como vemos, justo le da para pasar por encima de máximos, pero le podría dar. En un movimiento, o sea, una configuración de trade largos, pues los stops estarían aquí y el objetivo estaría en este punto. Sería casi 1 a 1, sería arriesgado. Bien, si tenéis, a ver, vale, aquí pregunta, vale, tenemos acciones, ¿vale? Vamos a ver L'Oreal, vale, perfecto. Control M. Te preguntan también. Estoy con L'Oreal, ¿vale? Voy con L'Oreal. A ver, no sé si lo veo aquí mismo fácilmente. L'Oreal. Vale, es que no lo creo, no sé si lo tengo activado todo. A ver, muestra.
Vale. Idol. No sé si en esta cuenta lo tengo activado, pero bueno, si no, podéis pasarme las preguntas por algunas preguntas que no pueda responder. Lo respondo por correo electrónico. Vale. Vamos a sacar el gráfico. Pregunta Benjamin Robles, técnicas reunidas, posible rebote. Bueno, hay que sopesar varios escenarios. Como estamos viendo en el mercado de renta variable, bueno, Santander, bueno, blue chips, mid caps, small, están siguiendo una tónica bastante similar o está haciendo el IBEX, que tiene bastante miedo debido a que somos uno de los países más impactados por esta crisis, y también tiene que ver un poco con la prima de riesgo, deuda y demás. ¿Posible rebote? Pues bueno, pues si el mercado acompaña, pues claro que sí. Pero vamos, no mucha gente está tomando posiciones en estos momentos y hemos visto que probablemente no haya retrocedido ni un 23.6. Esto no ha sido ni un comienzo de un rebote. O sea, hay que tener en cuenta que sí, bueno, el 23.6 justo, pero vamos, en estos momentos habría que ver que realiza ciertos apoyos para ver si podemos bueno, volver a la senda en la que estábamos, porque la técnica reunida al final lo que pasaba es que venía de un lateral, venía de una situación relativamente estable, y esto está haciendo eh, bueno, que haya muchos dramas en ciertas acciones que tienen unos fundamentales muy interesantes y que están viéndose afectadas. ¿Qué podríamos pensar de esta acción? Vale, pues vamos a quitar este. Bueno, un 38.2 sería muy factible, ¿eh? O sea, un posible rebote. Esto es el nivel que diría yo que pudiera rebotar si se anima el mercado. Estamos hablando de los 14.93. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia porque es complicado ver el mercado tan convulso y prever cuál puede ser el movimiento. ¿Qué estaría viendo yo en estos momentos? Bien, estaremos viendo ciertas resistencias. En estos momentos vemos como el mercado se estaría acercando en estos momentos a el límite superior del canal bajista. Son límites muy interesantes porque pasar por encima de ellos tendría un movimiento al alza. Todavía no veo una estructura demasiado interesante, es decir, o sea, esto podría acabar siendo, sin aventurándome a predecir el futuro, podríamos acabar viendo, si fuera un sesgo alcista, pues un pequeño movimiento, cerramos este pequeño gap que vemos aquí, un eh, retroceso en cierre de órdenes, y si quisiera el mercado volver a un retroceso mayor del que ya está haciendo, estaremos viendo pues un movimiento pues, similar al que estamos dibujando. Pero bueno, que puede empezar a caer el mercado americano a cierre y mañana abrimos con unos gaps en Europa pues muy fuertes. Bien, vamos a ver ahora el... Vale, lo que veíamos de... Vale, L'Oreal, ¿vale? Bueno, tenemos aquí tanto el contado como el contado como el CFD. Es cuestión ya un poco del producto que más os guste o que soláis operar. Vamos, es que lo tenía que buscar y no lo encontraba. Bien, L'Oreal, fuerte retroceso. Como veis, bueno, tiene un comportamiento bastante mejor que mucha renta variable. Hemos llegado a cotizar 198, estamos en 238, el rebote ha sido relativamente fuerte, ¿vale? Y yendo a, bueno,
patrones o figuras que estamos viendo más en el corto plazo, estamos en un gráfico de 4 horas. Esto puede ser un hombro, cabeza, hombro, algo inclinado, pero podríamos pensar que el mercado podría realizar movimiento intentando superar el hombro previo. Y esto nos puede situar en niveles de 276, 275, pero todo pasa por que el mercado pase por encima de las resistencias que tiene marcadas. Voy a mover esto. Que tiene marcadas. No es esta, pero bueno, ahora lo ajusto. Pasando por encima de estos puntos, pasando por encima de 248, 255, es muy probable, bueno, altamente probable que ataquemos a máximos previos de enero y que podamos ver el precio en 275, 280, que sería un ataque a máximo previo. Bien, tened en cuenta cuál es el canal del que sale, ¿eh? O sea, estamos en un momento bajista, es muy amplio, pero toda esta amplitud, si transportásemos, pues es un movimiento bastante fuerte si el precio quiere continuar al alza. Bien, transportamos. Digamos que rompe aquí, bueno, no tengo ni idea con dónde podría realizar ruptura. Y como hemos comentado, pues el nivel objetivo de ruido, es decir, el intermedio, estaríamos en, sí, entre 280, 280 y algo, y el total, pues bueno, ya estaremos viendo cómo el mercado ya se va amplio. Bien, vale, Técnicas Reunidas, L'Oreal, Bayer, de Manuel Pérez. Bayer. No me lo saca, a ver. Bayer cotiza 52.60, ¿vale? Bueno, creo que estamos viendo gráficos muy similares en muchas acciones, porque al final el movimiento ha sido tan fuerte que ha dejado a todos con una misma estructura. ¿Qué podemos otra vez mirar? Bueno, pues el retroceso seguro que es un 23.6, podremos mirar un 38.2. Estaremos viendo cómo pues aquí tenemos una línea de soporte, la perfora y empezaremos a marcar resistencias aquí. En estos momentos está en un canal bajista, no parece que quiera salir de él, estamos muy cerca de la línea de asistencia, podría ser que si hubiera un abateo por el riesgo, por la renta variable, pues sí que pudiéramos intentar optar por niveles mayores o por lo menos intermedios, estos que llamamos, que deshaga la mitad del movimiento y nos situemos en los 60-62. Deshacerlo entero sería ya intentar volver a niveles del soporte, bueno, pues a este nivel de soporte. ¿Vale? Estaremos viendo cómo el precio, si se hiciera toda la altura de este canal bajista, pues estaríamos cerca de aquí y podría ser considerado como un pullback. Y un pullback, si continuara más allá de los 74, 75, pues podría ser una falsa ruptura o una falsa ruptura bajista, una pequeña pesadilla en la que estamos inmersos en renta variable en determinadas acciones. Bien, vale. ¿Saben qué pasa con Golar LNG Partners? La verdad es que no la tengo en el radar, la verdad. Pero bueno, si nos envías un correo electrónico, es muy probable que te pueda dar una respuesta mayor, porque ya te digo que en estos momentos estamos un poco desbordados con las peticiones de información o análisis
del precio. Pero vamos, si Gonzalo Regueiro nos quiere mandar una solicitud, o vamos, les dejamos nuestro correo electrónico, que os lo dejará mi compañero Juanma, para que no solo las dudas que os habéis podido quedar, sino también pues cosas o acciones o situaciones de mercado o de plataforma que os han podido surgir, que nos la transmitáis. ¿Ves suelo, a ver, Benjamín Robles, ves suelo en Airbus o esperar a que confirme? Aerolíneas y sector aeronáutico, pues bastante cuidado, la verdad. Aunque hemos visto bueno, ciertos movimientos muy interesantes, la verdad. Yo tampoco es que sea muy fan del sector aeronáutico, porque es que es complicado de verlo, de analizarlo. Pero vamos, en estos momentos estamos viendo cómo todavía el suelo puede ser complejo de determinar. Entonces, con ver un suelo en esos momentos, lo veo complicado, ¿eh? Y sector aerolíneas o incluso fabricantes es bastante complicado, porque está el sector muy pendiente o pendiente de un hilo de que incluso pueda ser intervenido, como ya ha pasado con Alitalia. Si vemos un movimiento más fuerte, vamos, si estás en contado sería esperar, porque Airbus es Airbus, pero lo vería complicado, si estás apalancado para mantenerte en el mercado, porque podemos ver niveles bastante inferiores. ¿Alguna otra pregunta, si queréis? Bueno, pues tarde ya, Ignacio, que no hay muchas más preguntas. Así que tarde le damos las gracias a Ignacio, director de JFD para España y Latinoamérica. ¿Vale? Y recordar que todos los jueves Ignacio hace un webinario con nosotros, ¿vale? Para que lo podáis seguir. Y os voy a coger yo el mando del webinar, ¿vale? Para enseñaros más opciones sobre nuestros análisis. Perfecto. Yo conecto a la webcam y así me veis también. Importante, entonces. Mirad, estamos viendo la página web de JFD Bank, ¿vale? Y ¿dónde vais a encontrar más análisis, ¿vale? Sobre cualquier mercado? Pues en análisis y noticias de mercado. No sé si habéis podido corroborar que esta tarde, los que estáis suscritos a nuestro boletín, ¿vale? Os pongo por el chat el enlace a esta parte. Pues esta tarde hemos mandado un análisis que hemos hecho de Repsol, que aquí le tenemos, ¿vale? Le daremos a leer más y nos abre este análisis, ¿vale? Que hemos mandado por email a todos los que están suscritos a nuestro boletín, ¿vale? Los que no lo estáis, desde aquí podéis seguirlo, ¿vale? Y deciros que todos los días, a eso de entre las 2 y las 4 de la tarde más o menos, nuestro departamento de análisis sube pues las oportunidades que ven en los más de 1.700 activos con los que trabajamos en JFD Bank, ¿vale? Y que, por ejemplo, hoy, como veis, hemos subido la acción de Repsol, un análisis para el par de divisa australiano contra el neozelandés o del índice SP500. ¿Vale? Como veis aquí la fecha, el día 2 de abril subido. Ayer subimos de la acción de Red Eléctrica, ¿vale? El Bitcoin o el índice del FTSE, ¿vale? Y, por ejemplo, hace 2 días, pues, la acción de Vinci o el Eurolibra, incluso del petróleo, ¿vale? Así que desde aquí vais a poder acceder todos, ¿vale? Muy importante todos estos análisis que los vamos publicando, ¿vale? Y si queréis y os entendéis con
inglés, pues aquí en español, si lo cambiáis a inglés, ¿vale? Encontraréis todavía más análisis porque el departamento del banco que trabaja principalmente en inglés, ¿vale? Pues va subiendo desde ahí esos análisis que muchos se van traduciendo al español, pero no todo se va convirtiendo. Entonces, si lo ponéis en inglés, vais a ver todos esos análisis en inglés y si no os entendéis, pues la opción en español lo que se va traduciendo, ¿vale? Para el mercado en castellano, ¿vale? Así que, básicamente, hoy, como decimos, hemos visto muy interesante el análisis que hemos visto en Repsol, pues hemos decidido a todos los que están suscritos a nuestro boletín, se lo hemos mandado por email porque, bueno, pues era una oportunidad bastante, pues es un análisis bastante bueno, consideramos. ¿Vale? Análisis y desde aquí os suscribís. ¿Vale? Además, no sé si ubicáis, todos los lunes, a los que estáis suscritos, mandamos un email también con el análisis macroeconómico de la semana. ¿Vale? Os dejo este de Repsol para que el que no lo haya recibido por email, aquí podéis verlo desde la página web, pues desde ahí lo podéis ver. Y un último recordatorio, con JFD podéis operar dos tipos de productos. Por un lado, acciones al contado sin ningún tipo de comisión, ¿vale? Aquí en la opción de trading, negociación de acciones sin coste, lo veis todo, ¿vale? Por lo tanto, esto es tecnología, no tiene nada que ver con campañas, ni promociones, ni cosas que se van a acabar, ¿vale? La tecnología cero comisiones quiere decir que cualquier cliente que quiera operar con nosotros en acciones al contado de cualquier país de los que ofrecemos, pues vas a poder operar sin ningún tipo de comisión, ni de compra, ni de venta, ni de custodias, incluso por cualquier evento financiero como recibir dividendos, split contra split. Pero es que tampoco vais a pagar comisiones por el cambio de divisa si compráis acciones en otros países. ¿Vale? Por ejemplo, compráis acciones de Estados Unidos, cuando cerré la operación el euro-dólar está a 1.1305, se aplica a 1.1305. Y además, en todas las acciones al contado regalamos el tiempo real, ¿vale? Y la cuenta demo ya lleva el tiempo real. Que para registrarla, desde aquí arriba, en pruebe demo gratuita, podéis registraros, ¿vale? Desde aquí os dejo también el enlace donde lo vais a poder ver. Y otro de nuestros productos, que son los CFDs, ¿vale? El otro punto es que somos una entidad que no somos market maker, no somos creadores de mercado. Aquí, en esta parte de por qué JFD, lo explicamos. Somos una entidad 100% DMA-STP. No manejamos para nada las órdenes de los clientes, solo nos limitamos a llevarla de la plataforma del mercado financiero y para ello en CFD se le añade una comisión. No un spread, nosotros no cobramos spread, cobramos una comisión, la que se carga en cuenta, la que es transparente, no la que es un spread que va a depender de si el mercado hay volatilidad o no hay volatilidad. ¿Vale? Hasta tal punto, ¿vale? Que mira, estamos aquí en la MetaTrader, en el CFD sobre acciones y en la acción al contado damos exactamente el mismo precio. Si buscamos Apple CFD o Apple acción al contado, como veis, el bit y el ask son calcados, exactamente iguales, porque no metemos nada en el spread. Os damos lo que da los precios que da puros el mercado. No tocamos para nada esos precios. Ah, Manuel, me dices que el teléfono, que has intentado registrarte en la cuenta demo que te dice teléfono no correcto. El teléfono incorrecto. Mira, pues si pinchas en prueba demo gratuita, ¿vale? Esto es muy importante. Algún cliente pues no lo ve. Pero cuando pinchamos en cuenta demo
MetaTrader 5 y pinchamos en el número de teléfono, ¿vale? Hay que poner más 34 delante. 665551123. ¿Vale? Aquí abajo te lo dice. Formato requerido, ¿vale? Más 34 es el código telefónico de España. Entonces, tienes que poner, como ahí te lo dice, pues más 34 y tu número de teléfono. ¿Vale? Y así te debería dejar. Esto, cuando te apuntas aquí en recibir las noticias, es, por ejemplo, para que te llegue nuestros análisis. Si lo aceptas, desde aquí ya te suscribes. Y este análisis de Repsol que hemos hecho, lo vas a recibir si te suscribes. Si no, pues desde aquí análisis y noticias de mercado. Así que si quieres ver los análisis que vamos haciendo en directo, entre las 2 y las 4 de la tarde, más bien para las 4, para que así no andes pendientes, actualizamos nuestra sección de análisis en castellano. Y si os entendéis bien con el inglés, desde la página en inglés, aquí lo cambiáis, lo vais a ver todos según se publican. Y el ingreso, Manuel, como es una cuenta demo con dinero ficticio, es para que elijas el dinero que quieres tener en tu cuenta de dinero ficticio, para que puedas hacer pruebas de compra y venta. Es el dinero ficticio que quieres tener. Aquí en el depósito dices, oye, pues quiero tener en mi cuenta demo 10.000 euros. Pues ya está. Así que sin más, me despido. No sé si tienes alguna duda más sobre JFD, ¿vale? Os animo a que probéis nuestra cuenta demo, que hay nuestros análisis. Y oye, os voy a adelantar algo, que a ver si sale ya en los datos, pero vamos a un ritmo vertiginoso. Todos los días abren cuenta en JFD 50 clientes al día, ¿vale? Esta tecnología de cero comisiones es la revolución. Esto ya se ofrece en Estados Unidos, ya hay brokers y bancos que lo ofrecen en Estados Unidos y somos los primeros que lo ofrecemos. ¿Vale? Así que ahí lo vais a poder ver. Y por cierto, también algún otro cliente nos pregunta, que viene de otro broker, que el dinero está en fondos de inversión y que el dinero sufre vaivenes. Pues en JFD el dinero está en cuentas corrientes a la vista. Por lo tanto, podéis tener todo el capital que queráis con nosotros, que no se va a ver penalizado y va a sufrir vaivenes, porque está en cuentas corrientes, no en fondos de inversión. ¿Vale? Y recordad que el tiempo real es gratuito y en la cuenta demo lo ofrecemos. No os lo cobramos ni os pedimos operaciones mínimas. Pues sin más, nos vemos en próximos webinarios. Por cierto, todos ya están publicados los webinarios del mes de abril. Y ya está el de David Galán. ¿Vale? Si vamos aquí a la parte de análisis webinarios y pinchamos en español, aquí ya tenéis el webinario del día 14 de abril, 8 de la tarde, webinario con el señor David Galán, que todos los meses hace un webinario con nosotros y es el segundo martes de cada mes, 8 de la tarde. Desde aquí os podéis apuntar en la opción de registro. ¿Vale? Así que, salvo que tengáis alguna duda que hacerme sobre JFD o sus servicios o cualquier opción, pues espero que nuestros análisis os hagan tener un buen trading. El mercado está muy difícil, pero bueno, siempre ayuda. Y que los que sois clientes estéis muy contentos con nosotros. JFD, just fair and direct.